El muro de Berlín era de aproximadamente 4 metros de alto y 155 kilómetros de largo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania había sido ocupada y dividida por los aliados en 4 zonas de ocupación: Francia en el suroeste, Reino Unido en el noroeste, Estados Unidos en el sur y la Unión Soviética en el este. Su intención principal era reunificar el país, pero terminó siendo algo diferente, ya que los aliados capitalistas fueron aunando su poder y la parte soviética se fue distanciando. En 1949, el Frente Occidental se reunió en la República Federal Alemana y poco después la URSS constituyó la República Democrática Alemana. Se reforzaron las fronteras de las dos Alemanias, solo que en Alemania Occidental había libertad de expresión y de movimiento. Además, con el Plan Marshall de los Estados Unidos se empezaba a relanzar la economía. En cambio, las reglas y políticas de Alemania Oriental eran mucho más estrictas. Tenían una economía planificada que no ayudaba en la economía del país. Por ello, muchísimas personas querían migrar de la República Democrática Alemana a la República Federal Alemana, y fue por eso que reforzaron la división con vallas y más vigilantes. Entre 1949 y 1961 se estima que más de 3 millones de personas abandonaron la República Democrática Alemana, y como la mayor parte eran jóvenes trabajadores, provocaron una desestabilización en la economía. La noche del 12 de agosto de 1961, Alemania Oriental tenía a las malas la evasión de sus ciudadanos construyendo un muro provisional con alambrado. Miles de soldados de la fuerza soviética comenzaron a custodiar el muro, paralizando todo el tráfico de los medios de transporte de un lado al otro. Al pasar unos días, empezaron a sustituir el alambrado por paneles de hormigón. Para ello desalojaron las casas que se encuentran en la línea fronteriza. En el lado de Alemania Oriental construyeron un gran foso, colocaron un alambrado en las paredes y obstáculos para evitar el acceso a los vehículos, al igual que colocaron minas, y las 24 horas del día eran patrulladas por militares y perros. Más de 5.000 personas trataron de escapar por el muro de Berlín. A lo largo de sus 28 años se había desarrollado la guerra de Vietnam, crisis de los misiles en Cuba, el teléfono rojo, la muerte de Kennedy, la llegada de los Estados Unidos a la Luna. Las diferencias entre el mundo capitalista y comunista fueron muy evidentes. En mayo de 1989 se abrieron las fronteras entre Austria y Hungría, y muchos alemanes del este comenzaron a viajar a Hungría para facilitar su paso a Alemania Federal. El 9 de octubre de 1989, las calles de Leipzig se llenaron de personas que exigían libertad, y pronto las protestas recorrieron toda Alemania Oriental. Debido a tal presión, Hong renunció y fue sustituido por Egon Krenz. Sin embargo, las tensiones persistían. Así, un mes después, el 9 de noviembre, el portal de voz de la República Democrática Alemana, viéndose entre el spa y la pared, en una rueda de prensa anunció que los ciudadanos de las dos Alemanias podrían pasar de un lado a otro como turistas. Estas palabras llevaron a miles de personas frente al muro para exigir que abrieran las puertas, pero los soldados fronterizos no estaban informados. Pero en cuestión de tiempo, los primeros ciudadanos de Berlín del Este eran recibidos con entusiasmo en Berlín del Oeste. La población alemana, de manera pacífica, sin derramar sangre o disparar un arma de fuego, derribaron el muro de Berlín, que dividió por casi 3 décadas la capital alemana, conllevando a la reunificación de Alemania en la madrugada del 10 de noviembre. Los berlineses, armados con picos y martillos, comenzaron a romper el muro. Tras este derrumbado se vieron las labores de reunificación de Alemania. Finalmente, el 3 de octubre de 1990, la reunificación de Alemania se hizo realidad. La caída del muro de Berlín se considera un símbolo del fin de la Guerra Fría. La desintegración de la URSS. Esta fue una catástrofe geopolítica más grande del siglo. Fue un hecho que cambió el rumbo del mundo. El país más grande del mundo atravesaba una profunda crisis cuando en 1982 falleció su líder. Tras los fallidos intentos de los gobiernos de Andropov y el de Chernenko ante un reto de cambiar el sistema político y económico, Mikhail Gorbachev tomó la rienda de la nación en 1985.
Por la llegada de Gorbachov, el sistema empezó a tambalearse bajo los lemas de perestroika, reestructuración y glasnost. Transparencia informativa. El nuevo líder realizó una serie de profundas reformas, las cuales aceleraron un proceso que terminó llevándose por delante la propia existencia de la Unión Soviética. Entre las decisiones más importantes estaba el monopolio político del Partido Comunista, permitiendo así el registro de nuevos partidos. En el año de 1991, en Lituania, Estonia y Letonia proclaman su independencia, creando un precedente para las demás repúblicas que entonces conformaban la URSS. El acontecimiento que puso punto final a la existencia de la URSS fue la firma del Convenio de Bellavesa. El presidente de Rusia, Ucrania y Bielorrusia decidieron el destino de la Unión en menos de 24 horas. El 8 de diciembre de 1991 firmaron el tratado de 2 páginas sobre la creación de la Comunidad de Estados Independientes. Se logró asegurar una unión pacífica del Imperio Soviético. Esto sucedió a pesar de un referéndum en el que la mayoría de la población votó por la conservación de la Unión Soviética. Desde entonces, los latentes conflictos interétnicos que persistían en varias repúblicas de la URSS se intensificaron y desataron choques armados. Estos enfrentamientos cobraron la vida de miles de personas, millones tuvieron que refugiarse. Con la resolución de la URSS y la reunificación de Europa, Estados Unidos obtuvo la oportunidad de forzar sus posiciones y la influencia en el viejo continente. La OTAN extendió sus fronteras al este, aunque prometió no hacerlo. En 1999, los países del antiguo bloque soviético, República Checa, Hungría y Polonia, entran a la Alianza Atlántica. En 2004 lo hacen Bulgaria, Estonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. Sus principales causas fueron la incapacidad de mantener el control político y militar en los países aliados, la cual quedó notoria cuando en 1980 invadió militarmente a Afganistán. Y el resultado fue un fracaso militar que desacreditó internacionalmente a la URSS, además una economía arruinada. Otro gran problema que trajo consecuencias económicas fue la ruina de la carrera armamentista frente a los Estados Unidos y la falta de inversión en los sectores de agricultura y vivienda. El descuido en la agricultura trajo como consecuencias la escasez de alimentos y generó una baja condición de vida. Había descontento interno y surgieron protestas contra Brezhnev, presidente de la URSS en ese entonces. En medio de esta crisis, Gorbachov se unió a la presidencia en 1985. Al año siguiente realizó reformas económicas como la perestroika, que estaban encaminadas a impulsar a la industria soviética, otorgándole mayor libertad a las empresas. También realizó reformas políticas como la glasnost, cuya finalidad era la libre expresión de ideas y el acceso a la información. Esto causó que salieran a la luz acciones secretas del gobierno, creando un sentimiento antisoviético. La apertura democrática con la glasnost permitió elecciones libres y la República Socialista como la de Boris Yeltsin en Rusia. Y como resultado de esto se dio la separación de Lituania, Estonia y Letonia. El 19 de agosto de 1991, el Partido Comunista quería dimitir a Gorbachov con un golpe de Estado. La falta de unidad en el ejército y la gran protesta en Moscú con Yeltsin a la cabeza hicieron fracasar este golpe. El 5 de septiembre de 1991, Yeltsin pactó con Rusia y Ucrania la disolución de la URSS, mientras que el Partido Comunista era prohibido. El 2 de diciembre de 1991 se acordó crear la Comunidad de Estados Independientes, originando la desintegración de la URSS. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachov renunció a la presidencia paulatinamente. Las repúblicas como Armenia y Ucrania obtuvieron su independencia.
y ahora les hablaré sobre sus consecuencias. La primera consecuencia que se dio fue la división de todos los países de la URSS, formando los estados independientes. Otra consecuencia fue la extensión del comunismo en Europa del Este, que trajo las dictaduras del Este del Pacto de Varsovia y la Comecon. Viéndose favorecidos, Estados Unidos se alzó como la única superpotencia. Y por último, Rusia pasa a tomar todos los derechos de la URSS, como la carrera armamentista, el ejército y las deudas. El socialismo había desaparecido. La disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, Estado ruso creado por Lenin en 1922, fue la desintegración de las estructuras políticas federales y del gobierno central. Comenzó a principios del año 1985 y finalizó con la desaparición de la propia Unión el 8 de diciembre de 1991. Los máximos dirigentes de las repúblicas soviéticas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia se reunieron y firmaron el Tratado de Bela-Vecha. A pesar de que se habían expresado múltiples dudas sobre el derecho que tenían estos líderes de disolver dicha unión, de acuerdo al artículo 72 de la Constitución de la Unión Soviética del año 1977, las repúblicas tenían la facultad y derecho de separarse libremente de la Unión. Desde la primavera de Praga en 1968, había quedado claro que muchos de los regímenes comunistas habían perdido su legitimidad y se mantenían en el poder mediante la coerción del Estado o siendo respaldados por la amenaza de invasión soviética. En el año 1985, el nuevo líder del Partido Comunista Soviético, Mikhail Gorbachev, decidió implementar una serie de reformas que ayudasen a superar la crisis en la que se encontraba la sociedad soviética. Una reforma política conocida como la Glasnost, apertura o transparencia, y una reforma económica conocida como la Perestroika, reestructuración. La Glasnost buscaba brindar libertades políticas al régimen de partido único que existía en la URSS, es decir, que la URSS comenzó a abrirse a la democracia, mientras que la Perestroika pretendía dar apertura a las empresas privadas dentro de la economía soviética. Sin embargo, estas reformas no pudieron resolver la crisis de la URSS. Al contrario, a medida que el Estado soviético se fue debilitando, fueron apareciendo nuevos problemas a lo largo de su territorio. Los acontecimientos previos al golpe de Estado del 19 al 21 de agosto de 1991, que depone al presidente Mikhail Gorbachev, debido al resultado de las políticas del Glasnost y la Perestroika implementadas por él mismo de 1985 a 1989, sin lograr mejorar la situación económica de la Unión, por lo que la separación de las repúblicas y su posterior desintegración se fueron dando de forma secuencial e inevitable. El segundo tema vendría siendo la configuración del poder político y económico en el nuevo orden mundial, donde también se habla acerca de la globalización y el neoliberalismo. El nuevo orden mundial es una serie de términos que se han utilizado para referirse a un supuesto nuevo periodo de la historia, caracterizado por un cambio traumático de las ideologías políticas en el equilibrio de poderes a nivel global. Por ejemplo, como consecuencia de la Guerra Fría, se creó un entorno lo suficientemente favorable para que países como Brasil, Rusia, China e India se convirtieran en potencias. La globalización se trata de un proceso dinámico que está compuesto por una creciente interdependencia en los países del mundo. Este proceso obviamente ha afectado también a la política, aunque bien es cierto que muchas veces los países con mayor poder llevan la voz dentro de dichas organizaciones que son de carácter global. Existen un buen número de organismos internacionales en el mundo globalizado, como la ONU, el FMI y la OCDE. Sin importar cuándo haya comenzado la globalización, es un fenómeno complejo que genera todavía opiniones distintas entre ciertas personas alrededor del mundo, siendo considerado como una amenaza de identidad nacional, mientras quienes la defienden explican que es una enorme oportunidad para el desarrollo económico y la conectividad internacional.
El neoliberalismo es una teoría política y económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea en un esquema capitalista actual bajo principios más radicales. El neoliberalismo surge como una reacción de intervención del Estado como garantía para una justicia social. Algunas de sus características principales podrían entrar la desincorporación de identidades públicas, venta de bienes, inversión a particulares, eliminación de subsidios, entre otras. Las revoluciones pacíficas. El rasgo general de la convulsión de otoño de 1989 fue su carácter pacífico. Polonia, primera nación en abandonar el comunismo, existió una gran influencia de la Iglesia y el sindicato Solidaridad, dirigido por Lech Walesa, Premio Nobel de la Paz en 1983. La situación crítica de la economía desembocó en elecciones, que ganó Solidaridad. El presidente Jaruzelski, mediante el diálogo, formó el primer gobierno no comunista. En 1990, Walesa ganó las elecciones y se convirtió en el presidente de Polonia hasta 1995. En Alemania, como ya todos sabemos, es la gran caída del muro de Berlín. El proceso de la reunificación. Tras una serie de acuerdos, cumbres y visitas oficiales, el reconocimiento de la frontera germano-polaca en la línea Oder-Neisse, los gobiernos de los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética firmaron el Tratado 2+4, que falló a favor de la reunificación. También convalidó el Tratado de la Unificación, instrumento legal que autorizó la adhesión de la RDA en la RFA, según la Ley Fundamental de Alemania, el 3 de octubre de 1990. Desde 1991, esa fecha se celebra el Día de la Unidad Alemana. En Hungría, el proceso fue iniciado por el Partido Comunista, dirigido por el reformador Pozsgay. Permitió la salida de la población a través de las fronteras. Las manifestaciones de octubre decidieron a Pozsgay acordar la disolución del Partido Comunista y la convocatoria de las elecciones. En Checoslovaquia, un grupo de intelectuales checoslovacos defendía los derechos humanos. Al caer el muro de Berlín, la presión se intensificó. A finales del año fue designado un intelectual, llamado Václav Havel, el presidente de la República. El proceso checo fue el más pacífico de todos, llamándose Revolución de Terciopelo. En Bulgaria, en noviembre de 1989, se produjo la caída de Gikov. Abolido el papel directivo del Partido Comunista, se convocaron elecciones democráticas para junio de 1990. La revolución violenta. La caída del comunismo en Rumania fue violento. Ahí gobernaba Ceausescu, que repartió cargos a su familia mientras el país languidecía en la pobreza. En ausencia del tirano, se produjo una manifestación en Timisoara, reprimida a tiros. El régimen convocó una concentración en Bucarest para homenajear al líder, que desató una protesta. La protesta una represión y la represión un alzamiento popular. Ceausescu huyó y fue detenido, ejecutado junto a su esposa. Un triste pero merecido final.